Continuamos hablando sobre la historia del cine. Y hablemos de la comicidad sonora. La aparición del cine sonoro marcó el fin de una etapa en el género cómico. No obstante, en el terreno artístico y cultural, la comedia cómica de la época muda fue de todos los géneros el más duradero de los surgidos en los años heroicos de la cinematografía. En tanto que las series de aventuras de Perry White, las películas acrobáticas de Douglas Fairbanks y las historias románticas de Leon Geertz no resistieron al tiempo, conservando en la actualidad un mero valor arqueológico las movidas peripecias de Mack Sennett, Harold Lloyd o Buster Keaton. ¿Para qué decir la de Charles Chaplin? Aún hoy que atraen la curiosidad y provocan las risas del público hasta el punto de ser reeditadas con cierta frecuencia para su exhibición tanto en las carteleras de los cines como en los programas de televisión. Las estrellas del cine cómico mudo dejaron una espléndida herencia que luego fue disfrutada por otros comediantes, que en algunos casos alcanzaron una merecida celebridad. Entre los cómicos de la era sonora sobresalieron nítidamente figuras como el flemático y enjuto Stan Laurel y el sanguíneo y obeso Oliver Hardy, el mejor binomio festivo de todos los tiempos, con aciertos como Vigilantes aéreos, De bote en bote, Los bobos en Oxford y Un par de mellizos. Asimismo, los hermanos Max, Chico, Harpo y Grouch, tres cómicos del cine sonoro verdaderamente grandes, con éxitos tan extraordinarios como Los locos de Atar o los hermanos Marx en el oeste. La lista no es corta. Red Shelton, Mike Rooney, Bud Abbott y Lou Costello, Bing Crosby, Danny Kaye, Jerry Lewis y varios otros, todos intérpretes de distintos tipos de comicidad que hicieron perdurar dignamente el género a través de varias décadas. Mención especial merece el popular Mario Moreno Cantinflas, uno de los más renombrados reyes de la risa del último cuarto de siglo, que con sus frases endiabladamente mal hilvanadas y sin sentido supo crearse un estilo original que lo ha hecho famoso en el mundo entero, pero en su conjunto la nueva comicidad sonora perdió su primitivo vigor expresivo, aquella vitalidad original impregnada del genuino lirismo. Tal vez por eso, en plena era del moderno sonido estereofónico, un gran director y actor cómico de los últimos años, el francés Jacques Tati, ante el asombro de todos, revivió la comedia muda, con Día de fiesta, Las vacaciones del señor Hulot y Mi tío. Estas tres cintas representaron una verdadera declaración de guerra al modernismo y una burla de todos los lugares comunes de nuestro tiempo a través de un humorismo en el que brilla también un hálito de sencilla poesía. Cuando las posibilidades del género cómico parecían agotadas, Tati, sirviéndose del estilo de los antiguos maestros y utilizando también recursos propios, fuera de toda escuela, vino a demostrar que el humor es siempre un manantial inagotable para la creación artística. Hablemos del popular western. El género más típicamente norteamericano ha sido naturalmente el de las películas de cowboys, vinculadas a un periodo característico de la historia de Estados Unidos, la conquista del salvaje oeste, que en la pantalla ha sido idealizado y sobrepujado hasta el punto de hacerlo perder, en la mayoría de los casos, todo contacto con la realidad. Sin embargo, desde su aparición, gustó a grandes masas de público y supo conquistarse el entusiasmo de un determinado sector de espectadores de todo el mundo, en especial de aquel que gusta de los films de acción. El padre del western fue Edwin Porter, cuyo Asalto y robo del Gran Tren, realizado tempranamente en 1903, fue el punto de partida de este popularísimo género. Algunos años más tarde, la ópera a caballo, como también se llamó al western, se consolidaba definitivamente y el convoy, su héroe, encontraba en Broncho Willie, interpretado por Anderson, la fisonomía que pronto llegaría a ser característica en los protagonistas de estos films, la del joven intrépido, astuto y generoso. Y en esta línea, bien pronto se hizo célebre Tom Mix, quien entre 1912 y 1930 realizó una serie de famosas cintas, como La senda larga y El conductor y la muchacha. A partir de 1914 se afianzó también, llegando a ser en extremo famoso, William Hart, que en 1918 interpretó con singular acierto el papel del Convoy Río, en El hombre de los ojos claros.
Esta cinta fue dirigida por un famoso director llamado Thomas Harper Hines, el primer gran productor de películas del oeste que rodó una veintena de ellas, algunas de notable éxito como A través de la llanura, 1912, y La muerte de Hicks, el de las dos pistolas, 1914, dos clásicos del cine del oeste. En los años siguientes, la producción de western tuvo un notable incremento en el número de películas producidas, no así en cuanto a variedad en los argumentos, ya que los directores de la época siguieron insistiendo en la repetida historia del joven, la muchacha y el bandido. Y es solo hacia 1924, con John Ford, gran cineasta de origen irlandés, intentó cambiar de ruta, abandonando los viejos esquemas basados solo en la acción e ingenuos en cuanto al contenido. Esta renovación llegó con su film, El caballo de hierro, interpretado por Josh Hoberman, actor ducho en la caracterización de personajes del oeste. La culminación de la obra de Ford fue La diligencia, 1939, protagonizada por John Wayne, John Carradine, Thomas Mitchell y Donald Meek, y basada en una novela de Ernest Hicks, verdadera joya, no solo del género, sino de toda la cinematografía de su tiempo. Por primera vez, un film del Far West exhibió una galería de personajes ricos en matices psicológicos y plenos en valores humanos. La diligencia fue una película que unió a los méritos de su composición narrativa, calidades técnicas y morales de elevado valor. Hablemos de la crisis del western. Pero el camino señalado por Ford no hizo escuela, y el western continuó hasta el día de hoy por su senda convencional de ingenuo romanticismo e infantil violencia, salvo honrosísimas excepciones. Entre ellas destacamos Duelo al Sol, 1946, de King Vidor, interpretada por un formidable elenco en el que figuraban los nombres de Jennifer Jones, Gregory Peck, Joseph Cotten y Lionel Barrymore. El tesoro de la Sierra Madre, en el 1949, de John Huston, protagonizada por Humphrey Bogart, un bien logrado western moralista. A la hora señalada, 1952, de Jon Sturge, con Gary Cooper, un clásico del western psicológico. Broncho y Apache, 1954, con Burt Lancaster y Veracruz. En 1954, con Gary Cooper y Burt Lancaster. Dos películas del oeste recias y singulares. La primera sobre los Pieles Rojas y la segunda sobre la trágica aventura de Maximiliano de Austria en México, ambas dirigidas por el talentoso realizador Robert Aldrich. Otro film que presentó una dimensión nueva del género fue 4 por Texas, 1963, entretenido western humorístico salido también de la mano de Aldrich y que fue interpretado por singular acierto por Frank Sinatra, Dan Marty y Anita Hayber. Hablemos de las películas de los gángsters. Los inquietantes y sangrientos años que vivió Estados Unidos durante el periodo de la célebre Ley Seca fueron fielmente reflejados por el cine de la década del 30, dando con ello origen a uno de los más aplaudidos géneros de toda la historia del cinematógrafo, el film de gángsters. Este fue un género típicamente de acción que llevó a las pantallas el ambiente sombrío de los bajos fondos y mostró descarnadamente las tristes hazañas de las pandillas de pistoleros y la corrupción de la policía durante esos difíciles años de la historia norteamericana. Fue un cine negro, que pese a dejar un sabor amargo en el ánimo del espectador, gustó y atrajo a grandes multitudes en busca de emociones fuertes. Inspiradas en los hechos delictuales y crímenes más famosos de la época, su mejor guionista fue Vin Hirsch, un ex reportero policial. Las películas de gángster se distinguieron por su ritmo ágil y por la vitalidad de su acción. La primera cinta de gángster fue Bajos Fondos, realizada en 1927 por Joseph von Sternberg, un notable director austriaco establecido en Hollywood.
Sin embargo, el género gangsteril no empezó a difundirse sino hacia 1930, ya plenamente consolidado el cine sonoro. Desde entonces, una infinidad de films de este tipo hicieron furor hasta más o menos 1940. Entre ellos destacaríamos El pequeño César, 1931, de Melville Leroy, que provocó gran escándalo, al ser interpretado como una especie de exaltación de la delincuencia. El enemigo público número 1, 1935, de John Ford, con Edward Robinson. Scarface, 1932, de Howard Hawks, sobre un argumento de Ben Hedges y con la excelente interpretación de Paul Mooney. Y Ángeles con caras sucias, 1938, de Mitchell Curtis, con James Cagney. De 1940 adelante, las películas de gángster cambiaron de orientación, derivando hacia una dimensión más propiamente policial, en que lo importante pasó a ser el caso, el puzzle policíaco que ponía a prueba la habilidad de los detectives y la viveza del espectador para descubrir al asesino. En gran parte, esta nueva tendencia se debió a la pérdida de actualidad del fenómeno gangsteril mismo, que al menos en la forma que existió durante la Prohibición pasó a ser un tema para el recuerdo. Algunos films de esa nueva línea dignos de mención fueron El halcón maltés, 1941, de John Huston, con Humphrey Bogart; Llamar a Northside, 777, 1947, con James Stewart, del prestigioso realizador Henry Hathaway; y Entre rejas, 1947, con Burt Lancaster; y La ciudad desnuda, 1948, con Barry Fitzgerald, ambos de Just Dicey. Asimismo, Dicey, norteamericano de origen francés, rodó en 1955 en Francia Rififi, un definitivo clásico del género. En cuanto a la comedia musical, diremos que el sonido, amén de provocar una revolución que alteró sustancialmente la historia del cinematógrafo, dio vida a varios géneros que en la época muda fue literalmente imposible que pudieran existir. Los relacionados con el mundo de la música. Y de ellos, el que más prosperó fue la comedia musical, que con diversa suerte se ha mantenido hasta el día de hoy, entreteniendo especialmente a aquellos que buscan en las salas un momento de solaz y diversión antes que sumergirse en problemas densos y dramáticos. Precisamente, el género nació en la época de la Depresión en Estados Unidos, no para reflejar la difícil situación de aquel momento, sino para distraer a un público sobrecargado de preocupaciones que buscaba, por cualquier medio, evadirse de una cruda realidad en que la crisis y la cesantía se ensañaron por doquier. Así, las primeras comedias musicales surgidas en los años 1929 y 1930 pintaron cuadros de tono rosa en los que abundaban los diálogos intrascendentes y sobreabundaban los bailes y números musicales en extremo prolongados y a veces aburridores. Sin embargo, hubo desde un principio algunas películas de este tipo muy bien logradas y en las que brillaron famosas estrellas. Una de ellas fue El desfile del amor, 1929, de Ernest Lubitsch, un berlinés que llegó a ocupar una posición singular en el cine norteamericano. Esta cinta permitió lucirse a Maurice Chevalier, el incomparable chansonnier francés, y Jeanette MacDonald, una figura inolvidable del género. Más tarde, dirigida por el mismo Lubitsch, esta pareja cosechó nuevos aplausos por sus actuaciones en otros magníficos films musicales, como La viuda alegre, de 1934, transposición a la pantalla de la célebre opereta de Frank Clear. Otros éxitos de Jeanette MacDonald fueron Rosemary, 1936, de Van Dyke, en que tuvo como partner a Nelson Haidy, y Me casé con un ángel, 1941, del mismo Van Dyke. Sin embargo, de todas las comedias musicales filmadas en Estados Unidos durante aquellos años hubo solo dos verdaderamente excepcionales, que aún permanecen en el recuerdo de quienes vivieron la época. Una fue Melodías de Broadway,
1929, comedia en 10 actos con un despliegue impresionante de números musicales, entre los que sobresalieron el Ziegfeld y Follies de Nueva York y la participación estelar de Anne Page, Bass Love y Charles Kine. La otra, La calle 42, 1933, de Joy Bacon, con Bebe Daniel, Ginger Roger y Ruby Keller. Fue un verdadero suceso gracias a la coreografía de Busby Berkeley, famoso por sus trucos visuales y las canciones, luego célebres, de Harry Warren y Al Dobbin. Otro país en el que el género musical tuvo un florecimiento digno de ser destacado fue Alemania, nación que desde 1930 adelante produjo un buen número de bien logrado películas de esta índole. En 1931, Josh Wills Pabst, famoso realizador nacido en Viena, ciudad de las mejores tradiciones de la opereta, pero que desarrolló su carrera cinematográfica en Alemania, rodó la ópera de 3 centavos, basada en la célebre pieza musical de Bertolt Brecht y Kurt Weill. Un año antes, Ludwig Berger había estrenado con gran éxito su film La guerra del vals, y durante el mismo, en 1931, el Congreso Baila, de Erich Schare, que provocó el entusiasmo de medio mundo, en no poca medida gracias a la interpretación de 2 actores inteligentes y en extremo brillantes, como serían Lillian Harvey y Willy Freysh. No obstante, los éxitos de las cintas señaladas, el verdadero maestro del género cinematográfico musical fue Willy Force, quien realizó una serie de operetas filmadas de un gran nivel artístico. Entre ellas destacaríamos la Sinfonía Inconclusa, 1933, sobre la vida de Frank Schubert, con Martha Herr y Hans Harrey; Mascarada, 1934, Bel Hami, 1939 y Sangre vienesa, 1942.